Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Pues mira, ahora sí que... ¿Mejor que tu entorno? Un poco preocupado. Un poco preocupado porque la verdad es que sí veo que esta situación del coronavirus, aparte de que ya aterrizó en México, y es un problema muy importante que, como estamos viendo a partir de China y de otros países, no está fácil de controlar, de aislar, de contener, por una parte, de manera que está ese riesgo muy muy claro en el horizonte de una pandemia que puede ser muy costosa en términos en todos los sentidos. Desde luego el más importante de todos es en vidas humanas, pero el costo de este brote es ya muy alto en términos económicos, y parece que tiende a hacerlo bastante más, y puede ser mucho más caro proporcionalmente para México, Joaquín, porque México está en una posición particularmente débil desde el punto de vista económico estoy diciendo, para enfrentar las consecuencias económicas que está teniendo en la economía mundial la reacción, ¿no?, financiera, la reacción de desconfianza, de temor, de desaceleración de la economía, de contaminación de las cadenas globales de producción, de manera que estamos viendo cosas en las bolsas internacionales pues muy parecidas a las que, o muy cercanas a las que vimos en 2008, y eso sí es decir una cosa muy seria. Frente a esto, digo, México está particularmente mal colocado. Has visto que sin que hubiera ningún anuncio importante económico mexicano, en los últimos días el peso tuvo una caída muy significativa. Sí, claro, perdió, en este momento el interbancario está en 19.73, bueno, ha perdido de la semana pasada un peso 20 el dólar, sí. Bueno, pero ahora tenemos, además de eso, una muy mala noticia mexicana respecto del estado de su economía, y que es el desastre de Pemex. Las pérdidas increíbles que ha tenido Pemex en el año 2019, que es el año de su incipiente rescate, por una parte, y por otra parte... Te doy el dato, sí. ¿Sí? Los resultados financieros de Pemex en el año registró una pérdida integral total de 658.130 millones de dólares, equivalente al tipo de cambio de hace 2 días a 34.923 millones de dólares, la pérdida más pronunciada desde 2014. A lo que no sé si le tienes que añadir la cantidad de dinero que el gobierno federal le metió. Sí. No me refiero a la renegociación de la deuda que hicieron, que eso fue interesante, sino me refiero a la cantidad directa de dinero del presupuesto que le metieron a Pemex para que levantara un poco su productividad. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, está empezando a aparecer el hecho de que aquel hackeo que hubo hacia Pemex no ha sido resuelto, y han sido puestas de libre acceso en Internet una enorme cantidad de información cuya importancia estratégica no conocemos, pero que podemos presumir que es muy grave, es muy importante. Están hablando de contraseñas, de contratos de venta, de contratos de procedimientos de cobranza. Es decir, estás hablando de poner una parte de las tripas de la empresa a disponibilidad de quien las quiera aprovechar para los fines que busque. De manera que tienes una noticia en medio de esto del coronavirus, de una empresa en la que el gobierno ha centrado la mayor parte de su esfuerzo económico, que está dando resultados, pues yo diría que catastróficos en el contexto de la economía mundial y en el contexto de su propio funcionamiento como empresa, no solo por sus rendimientos, sino porque es una empresa expuesta
a la inspección y a la manipulación externa. De manera que sí me preocupa mucho, porque me parece que estos costos económicos globales del coronavirus pueden ser particularmente mayores y más dañinos para México, y la verdad esto pues no es una noticia que nadie pueda celebrar. Me parece que estamos en condiciones de gran debilidad para enfrentar, no el coronavirus, eso lo vamos a ir viendo en el camino, sino los efectos económicos que está ya teniendo esta endemia, o esta pandemia, o este principio de pandemia, y desde luego la pandemia que está ya en los mercados, que está golpeando a todo el mundo, y a nosotros, pues en nuestra debilidad, probablemente nos va a golpear mucho más. Hombre, lo que pase en el mundo nos arrastra a nosotros, si no somos un planeta aparte. Es inevitable. Pero si además estás muy mal parado, exacto, entonces pues te arrastra doble, porque el asunto es que este gobierno ha ido debilitando su posición con decisiones completamente equivocadas, costosísimas para el país. Me acabas de dar la cifra de la pérdida de Pemex del año pasado. Agrégale la pérdida y el hundimiento del valor del aeropuerto que canceló este gobierno, y entonces en esas condiciones una verdadera remesida mundial pues no hace sino que te vaya mucho peor. Y agreguemos también que este gobierno, en su búsqueda de recursos para sus proyectos, pues se ha gastado la mitad de un dinero que debía tener intacto justamente para crisis como las que están viniendo ahorita, que es este fondo para equilibrar las finanzas públicas en caso de emergencia, que es la que estamos teniendo. Sí, me dijo el otro día el subsecretario de Hacienda que de los 300,000 millones de pesos le habían metido mano a 160,000 millones. Bueno, pues los vamos a extrañar, no sé si en estos días, si la siguiente semana, o si los estamos extrañando ya en esta hora de cierre de las bolsas, en el que no parecemos tener monedas, fichas para jugar en este juego muy complicado. Ahora te voy a decir que en el caso del mercado de la Bolsa Mexicana de Valores ha regresado del 4% que llegó a perder en el primer instante a una pérdida del 0.8%, de estar perdiendo 1,600 puntos a perder 350. Sí, son tomas de utilidades oportunistas del momento, sí. ¿No? Eso no tiene que ver con el problema mayor de que estemos a punto de algo que parece otra vez un horizonte recesivo, con el proyecto fundamental económico del gobierno arrojando estas cifras rojas, y con este gobierno habiéndose gastado la mitad de las reservas que tenía para emergencias, ¿no? Así es, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. El problema es que llegando el primer caso de coronavirus, el primer infectado, hay que seguir toda la cadena de contactos que tuvo, empezando por la lista de pasajeros del avión en el que arribó. Sí, ahora, yo he leído un reportaje de lo que hizo China. China realmente hizo unas cosas increíblemente draconianas, sí, autoritarias y brutales para acercar el virus, y no pudo. Sí, vamos, eso, a ver, la gente encerrada en su casa, punto. No, ciudades enteras canceladas, o sea, cosas muy serias, que lo puede hacer porque es una dictadura. Yo creo que gobiernos como el de México no puede hacer eso, ni lo puede hacer, digamos, ningún gobierno democrático. Tenemos, si te acuerdas, la experiencia del virus H1N1, sí, claro, que puso en cuarentena, por lo menos que yo recuerde, la Ciudad de México a todo lo que daba. Al final pareció que era una exageración. Yo desde el principio no encontré muchas alarmas entre los epidemiólogos americanos con aquel virus, el H1N1, pero ahora sí encuentro unas grandes alarmas en Estados Unidos respecto del coronavirus, de manera que sí, hay para estar muy preocupado, la verdad. Hay que estar preocupados y ocupados. En fin, gracias, querido Héctor. Un gran abrazo, Joaquín. Igual para ti, bueno, saludos, el doctor luego. Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexo.